Ahí está, esto anuncia que en Onda Verde, aquí en Radio La Red Rosario, estamos en comunicación con Lucila De Ponti, diputada provincial, en un contexto que nos preocupa, como santafesinos, como santafesinas, esta etapa en la cual estamos atravesando una crisis muy, muy fuerte y bueno, queremos saber un poco su mirada. Lucila, ¿cómo estás? Acá Vanessa y Gustavo te saludamos en Onda Verde. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien, Lucila. Bueno, escuchándote un poquitito en tus apreciaciones, justamente en la jornada del día jueves, planteaste tres puntos importantes para reclamar desde la provincia de Santa Fe. Una es el recorte presupuestario, tanto en el transporte como también en educación. Y un tercer punto, el reclamo de la soberanía nacional de Malvinas hacia el Reino Unido, el país invasor que nos tiene muy, muy, muy preocupados durante tantísimos años. Bueno, ¿por dónde arrancar, no? Porque esto está muy complicado. Vamos a lo local, no sé si te parece, contanos un Dale. poquito de la mirada del transporte y este recorte nacional que nos afecta. Bueno, sí, nosotros venimos desde un primer momento reclamando que se restituya el envío de los fondos que componen el Fondo Compensador de Transporte del Interior, que fue una decisión del gobierno de Milei de eliminarlo y que esto afecta gravemente el financiamiento del sistema de transporte tanto urbano como interurbano de nuestra provincia como de otras provincias. Y en este sentido, bueno, nos preocupa mucho. Hemos reclamado que se restituya el envío de fondos y también hemos elaborado algunas propuestas que circunstancialmente pueden ayudar tanto a la municipalidad como a la provincia a poder recaudar de alguna manera fondos que hoy no se recaudan para lograr que el aumento de tarifas que se va a producir, bueno, el Consejo ya o bueno, el oficialismo en el Consejo ya le permitió al intendente Hapkin aumentar y esto va a pasar en todas las ciudades, porque por un lado obviamente tenía que haber una actualización de tarifas, eso tiene que ver con el proceso inflacionario, pero lo que nosotros sobre todo nos preocupa es que esta actualización de tarifas con la eliminación del subsidio nacional va a ser absolutamente desmedida si uno la compara con lo que es la evolución de los ingresos de las personas que se toman el colectivo, ¿no? Entonces eso va a terminar llevando a que la gente no lo pueda pagar, que muchas personas dejen de usar el transporte público porque justamente no pueden abonarlo. Esto va generando de alguna manera un círculo vicioso de pérdida de cortes, digamos, de pérdida de pasajes, que genera también una merma en la recaudación del sistema y que por lo tanto va generando una deficiencia más de carácter integral que para nosotros termina poniendo en quiebra al conjunto del sistema, sobre todo el transporte urbano y el interurbano también, que nos preocupa muchísimo, que es una parte del sistema que ya viene con problemas muy profundos desde hace años, donde para conectar localidades a veces es muy difícil encontrar las frecuencias necesarias, los recorridos, incluso en algunos lugares no existen o han dejado de existir porque los empresarios, bueno, al ver que no tienen rentabilidad, se retiran. Y la realidad es que el transporte público, ya sea urbano o interurbano, es un sistema que está organizado para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Y esto es lo primordial. Después vendrá, digamos, la rentabilidad o cómo puedan los empresarios hacer frente a esto, pero el Estado tiene que estar presente porque es un derecho que se tiene que garantizar. Así que es una situación muy crítica la que estamos viviendo hoy por hoy. Sí, y en referencia a esto que vos decís, lo que más afecta también, más allá de las conectividades internas o lo que pueda llegar a dar el transporte en su eficiencia, el bolsillo, porque hoy también el bolsillo está siendo castigado, digamos, porque este aumento generará otro presupuesto para el trabajador y la trabajadora. Sí, hoy la gente creo que está haciendo malabares, aquellos que pueden acomodarse para llegar a fin de mes, y un montón de familias que ya directamente no llegan a fin de mes y que se empiezan a endeudar con la tarjeta de crédito, con algunas financieras
que después tienen, digamos, una relación usuraria con las personas endeudadas y que generan procesos que son muy difíciles y de largo plazo, inclusive personas con muy pocos recursos terminan recurriendo a prestamistas, digamos, informales, que son realmente usureros en términos de las condiciones que ponen. Y esto realmente es muy peligroso y en muchas familias también empezando con recortes en cuestiones cotidianas de la vida que llegan incluso a poner en tensión la alimentación de muchas veces de sus familias, ¿no? Y hay un conjunto que es como una bomba, digamos, que se está generando, que tiene que ver con que todas las decisiones que se han tomado en este tiempo están generando que el ajuste se pague con el recurso de la gente, con el bolsillo de la gente. Porque si nosotros tenemos entre diciembre y enero una inflación que llega al 50 y pico por ciento y los ingresos de la gente no solo no se actualizaron, la gran mayoría, porque por ahí los trabajadores formales, algunos sectores pudieron actualizar con paritarias, algunos pocos, la gran mayoría no llegan. Hoy hay una enorme porción de trabajadores formales que tienen salarios de pobreza, o sea que no llegan a cubrir el costo de la canasta básica. Y después tenés todos los trabajadores informales de distintos rubros, que esos ingresos no se actualizan, entonces es difícil defenderlos. Y lo que vemos en paralelo a esta incongruencia entre la inflación y el aumento de los salarios son un montón de otras medidas que van generando mayores costos en la economía doméstica. Como decíamos, el transporte, como decíamos, bueno, en el caso de la educación, lo que genera sobre todo es una merma para los docentes, que hoy, incluso haciendo el cálculo entre lo que se le quita del fondo de incentivo docente y el aumento que propone la provincia, que es un aumento muy escaso del 7%, ellos terminan igual perdiendo plata. Después tenemos, bueno, toda la actualización de tarifas de servicios públicos que se va a venir en estos meses o que ya empezó a llegar, todo lo que son los impuestos provinciales, municipales, que también se actualizan. Es lógico que se tengan que actualizar, pero lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿hasta dónde aguanta el bolsillo de las familias? Y la verdad es que nosotros creemos que ya está muy al límite. Me gustaría, Lucila, que resumas brevemente. Esta semana en el Consejo Municipal hicieron diferentes propuestas para compensar un poquito estos fondos que Nación le quitaría a la provincia de Santa Fe, que repercute obviamente, como vos decís, en todos los santafesinos, en los rosarinos, las rosarinas. Presentaron diferentes propuestas, tanto a nivel local como provincial y nacional. El diputado Eduardo Toñoli, Juan Monteverde, vos, bueno, me gustaría que le cuentes a la gente cuáles son estas propuestas que ustedes hicieron, cada uno desde su ámbito, para poder cubrir esto y que no se desfinancie el sistema de transporte. Sí, nosotros presentamos sobre todo tres cosas. Inicialmente, un recurso de amparo en la justicia federal que lo impulsó el diputado Toñoli, que tiene que ver con dejar sin efecto la decisión de eliminar el envío de fondos. Esto es algo importante porque, por ejemplo, en el día de ayer, la justicia de Chubut le dio la razón al gobernador de Chubut en una presentación similar, donde se dispone que Nación tiene que enviar los fondos a las provincias. Y muchos otros gobernadores también lo hicieron, entonces nos parecía importante que también en Santa Fe se tomara una medida de estas características que tiene como objetivo, bueno, no abandonar el reclamo para que esos fondos vuelvan porque le corresponden a los santafesinos. Después presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con generar algunas modificaciones impositivas de carácter transitorio, o sea, que estén vigentes mientras la Nación retenga el envío de estos fondos, que son algunas modificaciones en ingresos brutos para poder generar que aquellos sectores de la producción que tienen que ver con el complejo agroexportador y que mantienen un alto margen de rentabilidad puedan aportar un poco más para suplir este costo. Esto también entendiendo no solo con una mirada, si se quiere, altruista o ingenua de solidaridad, sino entendiendo que también todas estas empresas, todo el sector productivo, funciona en relación al sistema de transporte, ¿no? De alguna manera, los subsidios que van al transporte y que permiten que los trabajadores lleguen a los espacios de trabajo cada día, también de alguna manera tiene que formar parte de la ecuación económica que hacen las empresas. Entonces, ahí tenemos una propuesta de carácter provincial y después presentamos con el concejal Monteverde una propuesta de carácter municipal que tiene que ver también con hacerlo transitoriamente, aumentar a las 300 empresas que más recaudan en Rosario un 6% del DREI. Nosotros hacemos el cálculo que con estas dos modificaciones impositivas se puede recaudar lo suficiente
como para suplir los fondos que enviaba Nación y que dejó de enviar, hasta que los vuelva a enviar. Esto también es importante, porque nosotros no desistimos del reclamo y no queremos que la única solución es aumentar impuestos, pero sí creemos que hay una situación de emergencia y que mientras esto esté ocurriendo, necesitamos pensar en algunas alternativas, por ejemplo, que puedan generar que el boleto en Rosario, en vez de irse a 700 pesos o 700 y pico, como es lo que probablemente va a pasar ahora, y que después, dentro de unos meses, se vuelvan a aumentar y llegue por encima de 1000, quizás ahora aumente a 500 y después un poco, y digamos, y que podamos ir amesetando la curva de aumentos para no generar de alguna manera un hachazo sobre las economías domésticas. Igualmente el hachazo o el serruchazo o la motosierrazo está haciendo mella y muy grande en este país, porque realmente este contexto que vos decís, ¿no? Y a mí me causa preocupación y me gustaría saber tu mirada, ¿no? Este desinterés y este siempre cortar por el mismo lado, ¿no? Que es el bolsillo del laburante a pie y de quien día a día tiene que llevar la comida a su casa y que realmente hoy está golpeando muy, muy fuerte porque es un desinterés hacia educación, como vos bien decís, de parte del gobierno nacional, con el recorte de los fondos del incentivo docente, del mínimo garantizado, de la conectividad, digamos, una provincia que no respondió a las expectativas de la docencia en este inicio de clases, digamos, ¿qué mirada tenés al respecto? Sí, me parece que hoy, sobre todo es la línea que está marcando el gobierno de Milei, que la verdad no le podemos decir que no anticipó que lo iba a hacer, él lo dijo con toda claridad, y la gente lo eligió y nosotros eso lo respetamos, lo cual no quiere decir que vamos a dejar de señalar las cosas que nos parece que son nocivas para la sociedad, ¿no? Pero un poco el pulso que está marcando el gobierno de Milei es el del recorte en vistas de reducir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público, ¿no? Y el resto de los gobiernos, bueno, también se ven condicionados con esto porque tienen una merma en el envío de transferencias nacionales, porque la coparticipación baja, porque estamos en una situación de recesión económica, entonces la recaudación en todos los niveles está disminuyendo y nos parece que ahí lo que tiene que primar, yo la verdad no espero que Milei se preocupe por el bienestar de los sectores populares, porque la verdad es que no lo está haciendo, incluso ayer lo escuchaba en un programa de televisión con un periodista muy condescendiente, donde él de alguna manera justificaba el aumento, no el aumento, el recorte o el poco aumento a los jubilados, diciendo, bueno, que en el sector de la tercera edad era donde menos nivel de pobreza había y que era mucho más grave en la infancia. Entonces, bueno, se actualiza la tarjeta alimentar, pero los jubilados que se mueran de hambre, digamos, hoy los jubilados van a estar cobrando con el bono 200.000 pesos. Nosotros tenemos una canasta alimentaria de 300.000 y una canasta básica de 600, y ni siquiera eso, si le sumás todo lo que son las cuestiones propias de esa edad, que tienen que ver con medicamentos, con tratamiento de salud, es mucho más grande, ¿no? Entonces nadie puede vivir con ese salario. Y lo mismo tenemos que pensar cuando vamos a ver la situación en nuestra provincia, ¿no? Que ahora se va a generar toda esta, como todo principio de año, esta polémica con los docentes que van a ir a hacer un paro, que, digamos, se les requiere. La verdad me parece que hay que hacer un análisis mucho más profundo de qué pasa con el sistema educativo. Por empezar, si nosotros decimos que el sistema educativo, que la educación es el derecho fundamental para permitir que se desarrollen todo el resto de los derechos y sobre todo un desarrollo social mucho más integrado, necesitamos jerarquizar el trabajo de los docentes. Y se jerarquiza empezando con el salario. Hoy los docentes santafesinos, que la verdad tienen unos de los mejores salarios del país, pero tenemos que pensar que ellos, con los aumentos que les propone el gobierno, que en realidad le propuso solo un 7% de aumento para marzo, van a estar cobrando, la mayoría no van a llegar a los 400.000 pesos. Y volvemos a lo mismo. Cuando tenemos una canasta básica de 600.000 pesos. Entonces no es ilógico que los docentes reclamen que se les actualice en una mayor medida. Porque además, tenemos que pensar, los que vivimos en Rosario sobre todo, que los docentes, las escuelas hoy, cumplen un rol indispensable y que están tensionados desde muchísimos aspectos, porque no solo se encargan de la parte pedagógica, que
quizás debería ser casi lo único de lo que se encargue un docente. Ellos también atienden problemáticas sociales de diversa índole, se ven, o sea, absorben cuestiones que tienen que ver con la crisis de violencia que atraviesa nuestros barrios, no solo las escuelas que han sido baleadas y que están en situaciones más críticas. Yo siempre lo cuento porque es algo que me llamó, digamos, que me conmovió muchísimo. Una docente el año pasado en un jardín de infantes que me contó cómo ella había hecho un juego con los nenes, esto era allá por Grandoli Gutiérrez, donde cuando escuchaban balaceras, porque era algo frecuente, jugaban a ir todos corriendo a un pasillo y tirarse al piso, porque era la manera de protegerlos. Pensemos entonces que los docentes rosarinos están dando clases en esas condiciones. Y esto requiere que desde el Estado se pueda repensar todo el sistema, ¿no? Y se empieza jerarquizando la profesión, y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo más grande y sobre todo no entrar en esta disputa que me parece que es totalmente inconducente de que si los maestros tienen la culpa, de si el gobierno tiene la culpa. Bueno, pensemos cómo se puede salir adelante de esta situación un poco entre todos y sin generar enemistades de este tipo. Totalmente. Mira, Sí, Lucila. también. Vane, dale. No, agregar una pequeña cosita de esto de, digamos, del rol de los docentes, que es fundamental, y diversas cuestiones que van saliendo por la coyuntura que está atravesando todo el país, pero bueno, en Rosario quizás es un poco más profundo. Hay algo que no es menor y que hay que tener en cuenta, de que muchos colegios tienen comedores y para muchos chicos representan, además de la educación y la contención, la comida diaria. Hay muchos chicos que cuando van a la escuela comen, y si no van a la escuela, no comen. Es así de sencillo, Es no así. hay que darle muchas vueltas. Es así, hay un trabajo, si tienen la posibilidad de conocer las escuelas digamos, las que tienen los comedores más grandes, hay escuelas que tienen cocinas centralizadas y que cocinan para otras, y la verdad es una tarea enorme desde lo social que se hace, es mucho más que lo educativo. Y esto ya pasa hace mucho tiempo, digamos, nosotros Sí. ahora, la cuestión de la violencia es como un agravante que me parece muy preocupante, pero la cuestión de cómo la escuela ha sido la institución de referencia ante una crisis social enorme de la presencia del Estado en el territorio, viene desde hace mucho tiempo. Y entonces los docentes en realidad creo que lo que ven es que se les exige un montón y que después de alguna manera no se reconoce el valor de su trabajo. ¿Por qué no? Porque un docente tenga vacaciones en enero, porque el sistema está establecido así. A ver, la justicia tiene feria en enero y en julio un mes entero y cobran salarios de fortunas. Entonces, me parece que ahí hay que poner un poco de orden, ¿no? En términos de, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Mira, Lucila, yo camino hace muchos años, yo estoy en el sindicato de SADOP, o sea, estoy en el Sí. consejo directivo de SADOP, estoy hace muchos años, y te puedo asegurar que ningún gobierno fue prioridad para ellos en su política la educación. Siempre fue un gasto, y creo que el repensar esto que vos decís, ¿no? Muchas veces esperamos desde la docencia un cambio de la mirada de la política, que sea una inversión, que sea un reconocimiento al trabajo, que hoy no solo es matemática, lengua y ciencia, que hoy también, y hace muchos años, es violencia, es atender a niños y niñas, digamos, hay un camino en la docencia que muchas veces no es reconocido. Y me parece que la política tendría que empezar a ver de verdad, no de palabras, sino de acciones, a un cambio. Sí, vos dijiste una palabra clave que es la inversión, porque en realidad hay que pensarlo en esos términos. No es un gasto, es una inversión social, porque si nosotros tenemos escuelas funcionando en las mejores condiciones, con maestros trabajando, sintiéndose reconocidos, con un salario acorde al esfuerzo que desarrollan, vamos a tener una mejor calidad educativa y una posibilidad de que esas instituciones generen una contención y un trayecto formativo mucho mejor que el que a veces tenemos hoy, y que eso lo que después redunda es en la posibilidad de un montón de pibes y pibas que nacen en los peores contextos sociales, de poder pensar en que hay un proyecto de vida posible para ellos, que está fuera del delito, que está fuera de todas las actividades ilegales, que son moneda frecuente en nuestros barrios, ¿no? No nos vamos a hacer los tontos con esto, ¿no? Entonces, tiene que ver, bueno, me parece que hay que repensar y como vos decís, salir de la palabra, porque la verdad es que nosotros tenemos nuestro gobernador actual, y creo que ha sucedido con todos, como vos lo decís.
bueno, la educación, la educación, la educación, o sea, muchísimas consignas respecto de la importancia de la educación, pero cuando hay que resolver lo primero, que tiene que ver con sin recursos públicos, las cosas no funcionan, estas cosas, ¿no? Bueno, sí, de que las escuelas privadas funcionen bien, las que pagan unas cuotas altísimas y demás, está bien. Algunas. Algunas, otras también son subsidiadas, la gran La mayoría son mayoría. incorporadas donde el Estado paga los salarios de sus Exacto. maestros. Entonces, sí, me parece que ahí hay que parar la pelota. Ojalá tengamos en el mediano plazo dirigentes y gobernantes que se animen también a hacer esto y a decir, bueno, acá hay que poner lo que hay que poner. Lucila, te quiero sacar de tema también, ahora entrando en otras cuestiones que son de coyuntura, y vos fuiste una militante, sos una militante del proyecto, desde el inicio del proyecto de la legalización del aborto, de la despenalización del aborto. Bueno, hoy está nuevamente en tapete, un DNU lo quiere derogar. Bueno, ¿cuáles serían las acciones a tomar y qué contexto ves hoy en eso? Bueno, mira, el 8 de marzo, como todos los años, va a volver a haber una movilización muy masiva en todo el país de un montón de mujeres que seguimos reclamando por todos los derechos que nos corresponden, de los cuales el aborto, digamos, es uno de ellos, que es un derecho conquistado por ley, una ley no puede ser derogada por un decreto, así que en ese marco nosotros nos vamos a sostener en la legalidad y después la verdad en los resultados, porque a partir de la implementación de la ley de IVE, lo que se redujo es la cantidad de abortos clandestinos que generaban problemas de salud, incluso muertes para un montón de mujeres. Entonces, me parece que es algo a lo que no hay que darle más entidad que la que tenga, digamos, en el sentido de que muchas veces nos quieren poner a discutir estas cuestiones cuando en realidad hay problemáticas que son muchísimo más graves. Y en ese marco nosotros lo que decimos es, el aborto es ley, es una ley que fue votada por el Congreso, nosotros vamos a defender esa legalidad. Si la quieren derogar, manden una ley al Congreso para derogarla y se discutirá ahí. Lo quiso hacer individualmente una diputada santafesina de La Libertad Avanza y sus propios compañeros la salieron a desconocer. Así que me parece que no hay tanto consenso para avanzar con eso. Después sí, nosotros desde la perspectiva de género defendemos la perspectiva de género. Esto es lo primero, porque este es un gobierno que piensa que la perspectiva de género no existe o que es como un adoctrinamiento ideológico. Nosotros entendemos que es un lente desde el cual mirar la realidad y que nos permite ver las asimetrías que existen por un montón de cuestiones, por la configuración social y cultural, por la historia. Las mujeres siempre de alguna manera accedimos de manera más menguada a los derechos y somos de alguna manera víctimas de distintas desigualdades. Vamos a seguir trabajando para que esto se modifique siempre en la medida de lo posible. Yo creo que hemos dado muchos pasos adelante, que lo que sí hay que hacer es enfocarse en las cosas importantes, ¿no? Nosotros hoy tenemos una crisis económica gravísima que afecta fundamentalmente a las mujeres que son las jefas de familia, digamos, que en los sectores populares están haciéndose cargo de ver cómo se resuelve esto, ¿no? Entonces ahí nos parece que hay una cuestión importante para trabajar que tiene que ver con toda la comunidad y con el rol de las mujeres en esa comunidad. Y de ahí a discutir todo, pero me parece que las mujeres argentinas que hemos formado parte de este proceso de conquista de derechos, que es realmente muy largo, vamos a seguir comprometidas en esa lucha. Creo que el 8 de marzo va a ser una buena muestra de que ese es un sector que sigue activo, que sigue vivo y que tenemos mucha claridad de cuáles son las discusiones que hay que dar ahora, que para nosotros son con el modelo económico. Algo en lo personal, me gustaría saber qué fue lo que te motivó a entrar en la militancia, porque si no tengo mal entendido, aquella Lucila joven de Barrio Guadalupe de Santa Fe, que jugaba al hockey, soñaba con ser periodista deportiva. ¿Qué fue lo que cambió así el rumbo de tu vida y te mandó a una vida de militancia? Mira, yo era así, tuve una adolescencia más de otras características, si se quiere, más milipili, como se dice ahora. Pero sí vengo de mi papá fue militante radical, mi mamá también en menor medida, pero de una familia donde se hablaba de política. Y creo que ese bichito me fue como ahí lo tenía y fue creciendo. Y después me tocó, cuando yo estaba en quinto año de la secundaria, vivir el proceso en el cual Santa Fe se inundó,
que fue una inundación muy grande, donde un tercio de la ciudad quedó bajo agua, y eso movilizó al conjunto de la sociedad a participar solidariamente en algunas otras cosas. Y yo ahí empezaba a ir a la Universidad Tecnológica que quedaba cerca de mi casa y era un centro de evacuados a ayudar. La verdad que era una adolescente, así que lo único que hacía era servir plato de comida o jugar con los nenes y hacer apoyo escolar. Pero ahí creo que pude empezar a conocer como la gratificación que a mí me generaba también formar parte de un espacio colectivo que tuviera fines solidarios. Y después me vine a estudiar a Rosario y ahí empecé como a conocer más el mundo de la política universitaria, de la historia del peronismo, que yo la verdad no la conocía, no la había mamado en mi casa, ni tampoco en la escuela, o en la escuela te enseñan así nomás. Yo iba a una escuela de monjas aparte, así que imagínate. Y bueno, y a partir de ahí me fui como cada vez involucrando más. Y yo siempre pienso que lo que a mí me llevó a decir, bueno, quiero ser militante fue conocer a personas que sufren la injusticia todos los días en carne propia, que es algo que a mí no me pasó porque yo vengo de una familia de clase media que nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó nada. Y sí poder conocer y tener relaciones personales y ir en carne propia todos los días de mi vida durante un tiempo a trabajar en esos barrios donde la injusticia es lo habitual y pensar, bueno, qué se puede hacer para cambiarlo. Y me parece que ahí es un camino que uno empieza a transitar y bueno, y que te va llevando a una profundización de ese compromiso. Ahí esta energía de querer cambiarle la vida a la gente. Creo que esto es, Sí, más y allá pensar de que es posible. y pensar que es posible, totalmente. Mm. Lucila, mil gracias por tu tiempo, por esta charla que hemos tenido aquí en Onda Verde, y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a usted, la verdad que fue un gusto poder charlar de todos estos temas y por supuesto a disposición cuando lo requieran. Muy bien, Gracias. gracias. Allí pasaba Lucila del Ponti por Onda Verde.